Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Han escuchado alguna vez la frase 2 de octubre no se olvida? Nuestra historia del día de hoy se titula Tlatelolco. Todo comenzó de acuerdo a lo planeado. El mitin contra la opresión del gobierno había transcurrido sin novedades aquel 2 de octubre del ya lejano 1968. Seríamos unos 10,000 estudiantes que nos habíamos reunido en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Hacía apenas un par de meses y debido a un pleito sin mayor importancia entre estudiantes del Politécnico y de la UNAM, el ejército había aprovechado la ocasión para invadir Ciudad Universitaria y tomando las instalaciones detuvieron a todos los estudiantes que encontraban en el camino, sin decir después ni dónde estaban ni cuáles eran los cargos contra ellos. Hay que decir que aquel 1968 fue un año especial en todo el mundo. En Francia hubo un gran movimiento de estudiantes y obreros para exigir sus derechos en el mes de mayo. En Estados Unidos, las protestas contra la guerra de Vietnam le daban el poder al pueblo, más cuando se conoció la noticia del asesinato de Luther King. Aquí en México, pues no nos queríamos quedar atrás. Aquel maldito chango hocicón que teníamos por presidentes, Díaz Ordaz, nos apretaba el cuello y nos ponía el pie sobre el pescuezo, temiendo que sus amadas Olimpiadas, que él nombraba las Olimpiadas de la Paz, y que iban a dejar una gran cantidad de dinero a todo el mundo, bueno, a todo el mundo de patrocinadores y en especial al gobierno, pudieran ser suspendidas por el Comité Olímpico de último momento. Bueno, así las cosas, los estudiantes no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. Se formó el Consejo Nacional de Huelga por estudiantes de las principales escuelas para exigir la libertad de nuestros compañeros y la desaparición del cuerpo de granaderos, unos verdaderos gorilas descerebrados que eran los que ejecutaban las brutales órdenes del gobierno. Nunca pensamos que nuestra protesta, que era totalmente pacífica, iba a terminar siendo la peor película de terror que haya vivido jamás el país. Teníamos algo así como 2 horas escuchando a los oradores cuando un helicóptero voló sobre la multitud lanzando 2 bengalas, una roja y una verde. Además de estudiantes había niños, ancianos, mujeres y vendedores ambulantes. Incluso hubo gente que aplaudió el espectáculo pensando que era solo eso, un espectáculo en el cielo, sin saber que era la señal para lo que seguía. De pronto, aquello se volvió el infierno en vida. De entre los civiles comenzaron a disparar contra la multitud ocasionando el caos y la locura. Ahora sabemos que los responsables del hecho fue el llamado Escuadrón Olimpia, que eran militares sin uniforme, identificados por llevar un guante blanco en una sola mano, y que el ejército había tapado las salidas de la plaza con tanquetas y ametralladoras. Yo había visto muchas películas de guerra, pero es muy distinto estar en medio de una de ellas. En los techos de los edificios anexos había francotiradores practicando el tiro al blanco con el primero que veían. Todos estaban bajo las órdenes del general Marcelino García Barragán. La confusión y los gritos se mezclaban con el humo de los disparos. En ese entonces yo era estudiante de la UNAM. Quería ser ingeniero. Tenía 20 años y me uní al movimiento cuando Juan y Raquel, mis mejores amigos, lo hicieron. Me pareció buena onda hacerlo, ya que casi todos lo hacían. Y aunque el gobierno ladraba y ladraba contra nosotros, hasta entonces, después de la detención de los primeros estudiantes, solo se había dedicado a ello. De ser necesario, queríamos boicotear la Olimpiada del 68, para lo cual faltaban 10 días, si el ejército no desocupaba las escuelas y dejaba en libertad a los detenidos. Pensábamos que le mostraríamos al mundo que nuestro gobierno, el PRI y el Jetas Gordas valían una pura chingada. ¡No queremos Olimpiadas! ¡Queremos revolución! ¡No queremos Olimpiadas! ¡Queremos revolución! Fue el grito que se escuchaba durante el mitin, el cual, hay que decir, había transcurrido hasta ese momento en total calma. Por eso, al oír el traqueteo de los disparos y ver al ejército que nos mataba como animales, la locura fue el denominador común.
Al caer los primeros heridos, todos los demás quisimos correr por las calles aledañas, pero estaban bien ocupadas por los soldados. Otros corrieron hacia los edificios, pero ahí fueron alcanzados por los francotiradores que estaban en la azotea. Después supe que hubo algunos que corrieron al templo anexo a la plaza y que el pinche padrecito hijo de la chingada les cerró las puertas en las narices, dejándolos morir como animales pegados a las paredes del santo recinto. Y la bondad cristiana, ¿dónde carajos quedó? Si ustedes conocen México en la Plaza de las Tres Culturas, sabrán a lo que me refiero. Es una plaza rodeada de edificios como si se tratara como de una caja sin tapa. Era el lugar idóneo para una emboscada, mal elegida por los organizadores, pero la verdad ninguno de nosotros creía que fuera a pasar nada. Yo alcancé a ver al maestro David Sánchez alcanzado por un disparo en el cuello. Quedé paralizado viendo cómo mi querido mentor echaba un borbotón de sangre por la boca y con los ojos muy abiertos caía de bruces al cemento lleno de cadáveres. Los quejidos, el humo y los lamentos eran enormes. Juan me tomó del brazo y me obligó a tirarme al suelo con él. A Raquel nunca la volví a ver. Atorados entre los muertos que estaban amontonándose a paso alarmante a nuestro alrededor, los vivos corrían desaforados y sin control, y nos tuvimos que quedar muy quietos hasta que el tumulto pasó. Para ese entonces venían los militares con las bayonetas caladas, y aventando a un lado los muertos nos obligaron a ponernos contra las paredes y nos ordenaron que nos bajáramos los pantalones para que no pudiéramos echar a correr. El miedo hacía que algunos se orinaran en los calzones, a lo que los soldados contestaban diciendo cosas como «No, que muy machito, cabrón, nomás te vas a miar o también te vas a cagar del susto, hijo de la chingada», y cosas por el estilo. Las risotadas y los culatazos no se hicieron esperar. No supe cuánto tiempo estuvimos así. Creo que debió de haber sido bastante, ya que el mitin estaba programado para las 4 de la tarde, y cuando nos subieron a unos camiones, todos amontonados como si de vacas se tratara, era ya noche cerrada. Nos llevaron mojados. Llovió al poco rato de empezar la balacera, golpeados y muertos de miedo y de frío, a Lecumberri. Lecumberri era la cárcel más temible que existía en ese entonces en la Gran Tenochtitlán. Ahí solo iban a parar los peores enemigos públicos, los asesinos, violadores, ladrones y demás de la peor calaña. A nosotros nos metieron con todo y camión al patio central. Cuando bajamos, se formó una hilera de soldados con sus rifles y pistolas, entre la cual tuvimos que pasar entre culatazos, patadas y mentadas de madre. La verdad, me moría de frío y de miedo al hacerlo. Juan iba a mi lado. Me decía que no les mostrara miedo, que no les diera el gusto de llorar frente a ellos, que ya podría hacerlo a solas cuando nos dejaran en donde fueran a dejarnos. Yo me aguantaba lo más que podía, pero muchos compañeros, sobre todo mujeres, lloraban a grito pelado, lo que causaba una gran hilaridad en las tropas. Tuvimos suerte de escapar con vida aquella tarde. Luego nos enteramos que se ocuparon hasta 17 camiones del ejército, de esos en donde trasladan sus tropas, para retirar los muertos de la plaza. Los cadáveres jamás aparecieron. Dicen que los quemaron en montón, como cuando de una peste se trataba en los tiempos de la colonia. Otros dicen que los habían echado a fosas comunes en lugares desconocidos. La verdad, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con ellos. Según el director de prensa Fernando Garza, solo hubo 20 muertos y 75 heridos. Eso fue lo que dijo el cabrón a la prensa internacional. Y que el ejército solo repelió la agresión a la que fue sometido por parte de los estudiantes. El encargado de dar la orden de la matanza fue el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, el cual fue premiado con la presidencia el sexenio siguiente, debido a su valerosa acción. Les decía, nos mantuvieron en el patio bajo la lluvia toda esa noche. En la madrugada fuimos entrando a un cuarto en donde de uno en uno fuimos interrogados. El cuarto estaba oscuro. Solo una silla pegada al suelo en el centro era iluminada por una lámpara en donde unos fornidos guardias esperaban pacientemente al siguiente estudiante para amarrarlo. Para recibirnos nos daban sendas cachetadas con manos enguantadas, quizá para no llenarse de nuestra sangre que escapaba de los labios partidos. Y luego una serie de preguntas interminables. Nombre,
dirección, edad, que si éramos estudiantes, de dónde, que qué queríamos en la plaza, que cuáles eran los nombres de nuestros líderes, que dónde vivían, a qué escuela iban. En fin, una y otra vez lo mismo y lo mismo, y a cada respuesta nuestra cachetada para que lo pensáramos mejor. A otros los encueraban, y debajo de una regadera en agua fría les pegaban con mangueras. Así a cada quien lo nuestro. Algunas muchachas, las más guapas por cierto, eran violadas repetidamente. Otros les torturaban con toques eléctricos en sus partes nobles. De todo esto nos fuimos enterando poco a poco. Con el paso de los días llegaban rumores cada vez más alarmantes. No sé si todos fueran ciertos, pero de que te asustaban mucho, eso ni quién te lo quitaba. A mí me dijeron que me iban a castrar. Me amarraron a un palo todo encuerado y el oficial a cargo, sacando su bayoneta, me dijo: «Ah, así que no sabes nada, ¿verdad, cabroncito? Pues te voy a castrar, a cortar los huevos, por si no sabes lo que es eso. A ver si te acuerdas de algo que valga la pena». Yo le gritaba que no sabía nada, que no me preguntaran, que ya había dicho todo, pero él acercó a mí y tomando mis testículos con una mano los jaló hacia abajo y con su filoso cuchillo me hizo un corte en el escroto. Me desmayé del susto. ¿Para qué decir lo contrario? Yo creo que cualquiera hubiera hecho lo mismo. Cuando desperté estaba en mi celda. Rápidamente me revisé mis partes bajas en donde sentía un terrible ardor. Para mi alivio, solo era una pequeña cortada que con el tiempo se curó, dejando una cicatriz para el recuerdo. Ahí comenzó la cosa. No sé si del susto, de la mojada o de la pena o de todo a la vez, caí enfermo y creí que moría. Me agarró una fiebre enorme. Las celdas estaban en el piso. No eran celdas normales, sino que eran unos agujeros tapados por una reja de unos 3 metros de largo por 2 de ancho, de tal manera que en las noches hacía un frío terrible y al mediodía te mataba el calor. No sé si me pusieron ahí porque ya no había lugar en otro lado. Lo cierto es que durante 3 días estuve ahí. Cuando fui trasladado a una celda, esta vez una celda tradicional con su agujero para tus necesidades y tu catre de palo, me moría por la fiebre. Todo me daba vueltas, los dientes me castañaban y me dolía la cabeza de forma terrible. Pensé que moriría en ese horrible lugar. Y así hubiera sido, de no ser por los cuidados que me prodigó mi compañero de cautiverio, que se llamaba Francisco Gutiérrez. Él era estudiante de Ciudad Universitaria de Medicina, así que algo le sabía del asunto. Me cuidaba lo mejor que podía. Le exigía a los carceleros medicina para mí. Les decía que si me moría, ellos ya nada sacarían y que a lo mejor tenía información valiosa que darles. Después de mucho insistir, le fue otorgado algo de medicamento. Con su paciencia y ayuda, logré sortear la peor crisis de mi enfermedad. No se apartaba de mi lado. Me limpiaba el sudor de la frente y me da pena reconocer que me ayudaba a hacer mis necesidades. Estaba tan débil que yo solo no podía. Me avergüenza decir que ni limpiarme podía, pero él con su paciencia de hierro a toda prueba me ayudó. Así poco a poco me recuperé. Aún creo firmemente que le debo la vida. Dios le ha de pagar todo lo bueno que hizo. Los días eran eternos. Entre uno y otro solo había golpes, malos tratos, mal comer, suciedad e interrogatorios. Hasta después de haber salido supe que vivía aquel infierno 6 meses. Mi familia me había dado por muerto en la balacera. Lo curioso fue que cuando quedé libre no me pude despedir de mi amigo. Este estaba siendo interrogado. Cuando una tarde fui brutalmente sacado de mi celda y con los ojos vendados, me subieron a una camioneta para irme a tirar al basurero de la ciudad. Creí que me matarían, pero con el consabido: «Y nomás andes de chismoso diciendo algo de lo que te pasó, puto, te mueres, hijo de la chingada», y me dejaron abandonado como si un saco de huesos se tratara. Tardé todavía 2 días en llegar a mi casa. Primero porque esa noche la pasé en el tiradero, creyendo que en cuanto me levantara sería justiciado a balazos. Luego porque no sabían dónde estaba. No traía dinero ni identificaciones. Los mismos pepenadores me ayudaron, me dieron algo de comer y me dejaron descansar en sus humildes casas de cartón hasta que pude caminar. Uno de ellos, don José, me dio unos pesos para que tomara un camión para el centro. Si ustedes supieran qué clase de gente son.
buenos, amables, generosos, hasta dentro de su pobreza. Meses después volví a visitarlos. Les regalé una despensa por su generosidad. Esta sigue llegando mensualmente a su hogar desde hace más de 40 años. Y le seguirá llegando mientras yo viva. Una vez recuperado físicamente, aunque no en el alma, esa no se cura, esa seguirá doliendo toda la vida, me reintegré a la vida cotidiana. Estuve investigando tratando de encontrar a Francisco, pero todas mis pesquisas fueron en vano. No se había vuelto a presentar a la escuela desde ese fatídico día. En su casa nada sabían de él, y como era lógico, las autoridades negaron todo conocimiento de su paradero. Poco a poco, y según iba soltando, empecé a contactar con antiguos compañeros de cautiverio. A todos les pregunté por mi amigo, pero nadie supo nada de él. Con el paso de los años me di por vencido, hasta esta tarde, en la que mirando un reportaje de la tragedia ocurrido hace ya 40 años transmitido por Discovery Channel, me encontré con algo sorprendente. En las imágenes que mostraba el reportero estaba la foto de mi amigo Francisco, igual que yo lo recordaba, con su camisa de franela a cuadros y su gran nariz, su fino bigote y su peinado de lado todo acicarado con brillantina. Era una especie de gel que se usaba en aquel entonces y que te dejaba el pelo tan embarrado que parecía que traías un casco. Lo terrible del asunto fue que en el reportaje se mostraba un antes y un después de los personajes que en él habían podido ser identificados, mostrando cómo eran y cómo habían quedado. Cabe aclarar que las fotos eran archivos del Estado que habían sido tomadas por los mismos militares en aquel entonces y que hasta ese día habían sido celosamente guardadas por el gobierno. En una de ellas se mostraba a mi amigo, tirado boca arriba, con los ojos cerrados y la frente despedazada por un fusil de alto calibre. Sin duda, había muerto en el mismo instante de recibirlo. No había duda, era él, muerto en la misma plaza el mismo día del mitin. Mi corazón dejó de latir por un momento y me mareé de tal manera que mi esposa corrió a mi lado preocupada por mi aspecto. Me sentó y me dio un vaso de agua preguntándome qué era lo que tenía, que si me sentía bien, que si llamaba una ambulancia. Yo, con una sonrisa torcida y recuperando el aliento, le dije: nada, querida. Estoy bien. Lo único que pasa es que ya encontré a mi amigo. ¿A cuál amigo?, preguntó mirándome fijamente y pensando si no había perdido un tornillo. A mi amigo Francisco, el de Lecumberri que te ha platicado, ¿lo recuerdas? El que me salvó la vida cuando estuve preso en el 68. Qué bueno que lo hallaste. ¿Dónde está?, me dijo. Siempre supe que había sido un ángel de Dios quien me mandó a cuidarme, pero nunca creí que lo fuera literalmente, le contesté. Murió en la balacera de la Plaza de las Tres Culturas, pero aún así salvó mi vida después de muerto. Cuando sucedió lo relatado en este cuento, yo era un niño, tenía 5 años. Me enteré del hecho ya siendo adolescente. Quise escribir este cuento, quise contarlo, para que no se olvide. Hay gente de las nuevas generaciones que no sabe absolutamente nada de lo sucedido. Y el hecho del decir 2 de octubre no se olvida es para recordar que podemos hacer cosas si estamos juntos. Espero el cuento les haya gustado tanto como a mí al escribirlo. Los espero el próximo sábado y mientras tanto nos vemos en sus sueños.